95,2 millones de pasajeros en 2025. Un récord glorioso, prueba de que Dubái había tocado el cielo. Pero en marzo de 2026, ese orgullo pasó a ser un amargo recuerdo, cuando la Terminal 3 de DXB se convirtió en el objetivo de un conflicto inesperado. Bienvenidos al peor de los escenarios de la Ciudad del Oro, donde las cifras brillantes se ven obligadas a ceder ante la cruda realidad. En el Dubai Mall, las ventas de lujo se han desplomado un 60%, mientras derrochan dinero para mantener la nieve artificial de Ski Dubai en mitad de un desierto a 100 grados Fahrenheit. Resulta absurdo y ridículo, tanto financiera como moralmente, en plena guerra. En menos de 60 días, las defensas aéreas de Emiratos han llegado al límite. Interceptar más de 2.200 drones ha convertido los cielos azules, antes un paraíso para coches voladores, en un campo de batalla lleno de escombros. Con el crudo superando los $110 por barril, el precio de la soberbia por querer domar la naturaleza, ignorando los riesgos geopolíticos, se ha vuelto insoportable. Acompáñame a analizar de cerca este laberinto de amenazas. 12 de los monumentos más emblemáticos de Dubái están al borde del colapso. ¿Habrá alguno lo bastante fuerte para resistir este impacto sísmico? Suele decirse que todos los caminos llevan a Roma, pero hoy todo vuelo cruza por Dubái. No es un cumplido, sino una cruda realidad económica. El Aeropuerto Internacional de Dubái de XB no es solo un aeropuerto. Es el motor constante que bombea el 27% del Producto Interior Bruto del Emirato. Según diversos informes, la economía de Dubái dejaría de respirar sin el rugido de sus aviones. En 2025, Dubái brindó por una cifra récord de 95,2 millones de pasajeros. Un dato asombroso. Pero visto en perspectiva fue como poner todos los huevos en una cesta de cristal en medio de una tormenta geopolítica. Y el 1 de marzo de 2026, el humo negro brotó de la Terminal 3. Un grave ataque dejó 4 heridos, pero el verdadero daño fue herir de muerte la promesa de seguridad absoluta que el país usaba para atraer capital extranjero. Los sistemas antimisiles Patriot pueden interceptar 519 objetivos, pero en la aviación comercial basta que se cuele un 1% para destruir la confianza. Cuando las aseguradoras suben las primas por riesgo de guerra un 500%, es su forma diplomática de decirle adiós a Dubái. Que las aerolíneas suspendieran vuelos hasta julio no fue una mera decisión técnica. Fue un golpe directo al modelo de conexión que Dubái construyó durante décadas. Miren esos pasillos desiertos de XB opera hoy, a apenas el 12% de su capacidad. La ironía es demoledora. Ese colosal sistema de infraestructuras que antes acogía al mundo, ahora cuesta $15 millones al día solo para mantener su vacío. El tráfico aéreo ha caído un 70%, paralizando por completo la cadena de suministro tecnológico entre Asia y Europa. Parece que al elegir las autoridades prefieren proteger activos militares antes que nuestros viajes. ¿Sienten nostalgia por la época de los vuelos baratos y escalas rápidas a Asia? ¿O es esto una depuración necesaria para un sistema que se había vuelto demasiado soberbio? ¿Cómo sobrevive una economía basada en la conexión cuando el mundo aprende a aislarse y defenderse? ¿Asistimos al fin de la aviación sin fronteras? ¿O es Dubái un espejismo que se desvanece bajo la cruda realidad? Dejemos las ardientes pistas de DXB para poner la mirada en la costa. Allí se alza un icono que redefinió el concepto de lujo para todo el planeta, el Burj Al Arab. Esa vela no es un simple hotel. Es una declaración bajo una filosofía tan sencilla como costosa. El auténtico lujo exige aislamiento y seguridad absoluta. Pero cuando un fragmento de dron interceptado cayó sobre su impecable fachada de teflón blanco, la ilusión se hizo añicos oficialmente. La ironía es demoledora. Una de las estructuras más singulares del mundo afronta facturas de reparación que superan los $40 millones. Y esto no es solo una cuestión de dinero. Es el colapso absoluto de la cadena de suministro de materiales específicos que hoy en día el dinero ya no puede comprar. Atención a estas cifras reveladoras. La inversión en inmuebles turísticos de lujo se ha desplomado un 40% en los 2 primeros meses de 2026.
Además, su ocupación cayó por debajo del 10%, el peor dato desde su apertura en 1999. Un desplome alarmante, ¿verdad? Los más ricos del mundo no son tontos. Al ver caer escombros del cielo en sus playas privadas, entienden que pagar $20.000 la noche no garantiza estar a salvo de las garras de la guerra. Hace tiempo que trasladaron discretamente sus fortunas hacia Singapur y Suiza. A nivel de gestión, mantener una plantilla de 1.500 empleados para atender a unas pocas decenas de huéspedes es absurdo. El Burj Al Arab parece hoy un búnker de alta seguridad antes que un destino de vacaciones de lujo. ¿Qué piensan del hecho de que el icónico helipuerto donde Tiger Woods lanzaba pelotas de golf sirva hoy para montar defensas aéreas de baja cota? La estética se rinde con amargura ante la supervivencia. Según informes internos, el cierre temporal para salvar capital de trabajo ya está sobre la mesa. La marca ha perdido un 35% de su valor en horas. La realidad es clara. Un hotel de 7 estrellas no sirve de nada sin turistas millonarios. El derroche excesivo es una carga insoportable en tiempos de guerra. Dubai Mall. Aquí no se venden simples bolsos o relojes. Se vende la ilusión de una prosperidad infinita. Con ingresos que representan el 5% del Producto Interior Bruto del Emirato, este templo del consumo es la gran caja fuerte de la dinastía Al Maktoum. Pero miremos de cerca. Esta catedral se agrieta por dentro. En marzo de 2026, los datos cayeron como un jarro de agua fría. La afluencia cayó un impactante 45%. Un espacio que recibía 80 millones de visitas al año, ahora solo alberga sombras de guardias de seguridad. En la Fashion Avenue, feudo de las exclusivas tarjetas Black, los ingresos cayeron un 60% en solo 4 semanas de hostilidades. El problema es que mientras el precio del crudo supera los $110 por barril, el centro comercial de Dubái se ahoga por el propio motor de su riqueza. Los costes eléctricos para refrigerar este coloso en mitad del desierto han subido un 25%. Este templo de excesos ahora se enfrenta a apagones inminentes. Resulta absurdo ver cómo sus gigantescos acuarios atenúan luces y reducen la filtración de agua solo para arañar hasta el último dólar. Las tiendas de lujo se quedan sin stock por las restricciones en el puerto de Jebel Ali, mientras 1.200 comercios agonizan con costes fijos brutales y cero ingresos. El 15% de las franquicias ya ha empezado a cerrar para evitar la quiebra. Aquel consumo desenfrenado, el motor de oro de Dubái, ha sido sustituido por el instinto de supervivencia de ciudadanos que ahora acaparan productos básicos. Les invito a reflexionar conmigo. ¿Cuánto resiste una ciudad cuando su motor de consumo se apaga? ¿Puede el dinero comprar una prosperidad real? ¿O era solo un barniz brillante que se agrieta al descubrir que la paz era temporal? El centro comercial de Dubái ocupa el tercer puesto en esta lista negra. Su silencio anticipa una fría realidad. Como bien sabemos quienes investigamos el sector militar, la altura puede convertirse en una auténtica maldición. Con 2.717 pies de altura, este rascacielos ya no es una joya arquitectónica. Ahora es el mayor blanco de radar civil imaginable. Desde el 1 de marzo de 2026, los miradores At the Top clausuraron indefinidamente. El motivo es tan simple como aterrador. Las alertas de misiles apenas dan un margen de 3 a 5 minutos. Imaginen evacuar a miles de turistas desde el piso 148 en ese tiempo. Un rescate imposible de resolver. La soberbia de tocar el cielo se ha transformado hoy en una carga financiera insostenible. Con seguros por las nubes, la promotora Emaar asume todo el riesgo. Tras caer 18 misiles balísticos a menos de 50 kilómetros, el suelo ha perdido un 22% de valor en 60 días. Una ironía brutal. Los veloces ascensores Otis, orgullo de la ingeniería, ahora limitan sus viajes para reservar la energía de los generadores de emergencia. Las multinacionales han huido a países vecinos o se han pasado por completo al teletrabajo. El Burj Khalifa, antaño icono de opulencia, opera hoy como una antena gigante al servicio de las comunicaciones militares. Al tambalearse este pilar, todo el megaproyecto de miles de millones de dólares del centro de Dubái cae en cadena. Es la prueba de una ilusión majestuosa, pero sumamente frágil. ¿Por qué nos empeñamos en levantar modernas torres de Babel si luego somos incapaces de garantizar su propia seguridad?
¿De qué sirve tocar el cielo si solo nos permite ver con mayor claridad la destrucción que se nos avecina? Pero el peligro no acecha solo arriba. El pánico desciende hacia el mar, donde esos paraísos artificiales aislados revelan ahora su verdadera naturaleza, son auténticas trampas geográficas. Dejemos atrás las alturas y pongamos la mirada en el océano hacia esa supuesta octava maravilla llamada Palm Jumeirah. Debemos recordar un dato implacable. Esta isla artificial carece por completo de cimientos geológicos naturales. Una estructura muy vulnerable que depende enteramente de sistemas de bombeo y refuerzo artificial directo. A finales de febrero de 2026, detonaciones marítimas reventaron los lujosos ventanales de los hoteles costeros, y aquello solo fue el principio del caos. Con la militarización de Jebel Ali, el coste de la vida en la isla se disparó un 30%. 80.000 personas descubrieron de golpe que dependían de una sola vía para recibir víveres y agua potable. Una dolorosa paradoja inunda hoy el mercado inmobiliario. La venta de villas a pérdidas se ha disparado un 300%, pero no hay compradores. ¿Quién invertiría en un oasis bajo amenaza constante de aislamiento marino? Los grandes yates ya han zarpado en silencio, llevándose cualquier esperanza de prosperidad sostenible en la región. Los sistemas de desalinización y saneamiento de la isla agonizan ante la falta crítica de piezas de repuesto importadas. Todo debido a las sanciones y al impacto de 46 drones caídos en las aguas colindantes. Palm Jumeirah ya es el quinto punto más peligroso por su aislamiento y su nula capacidad de defensa militar. El turismo extranjero, el gran motor del lugar, ha desaparecido tras las tajantes alertas de sus gobiernos. El declive de este proyecto demuestra que ganarle terreno al mar no sirve si flaquean los cimientos terrestres. ¿Poseemos realmente una isla cuando ni siquiera controlamos las aguas que la rodean? ¿No debería ser la paz la verdadera maravilla a conquistar, en vez de arrojar toneladas de arena para construir espejismos? Si buscamos el primer gran emblema que se ha desmoronado oficialmente, es Global Village. El 1 de marzo de 2026, las puertas de Global Village cerraron definitivamente. ¿Por qué caería primero un recinto que atrae 10 millones de turistas al año? Por pura seguridad. Sus más de 400 acres al aire libre lo convierten en un blanco fácil para ofensivas de bajo coste. Concentrar a decenas de miles de personas en un espacio abierto supone un riesgo que las autoridades locales no pueden neutralizar. Los datos revelan que vigilar este recinto cuesta 10 veces más que asegurar un rascacielos. Global Village entierra el sueño de un mundo globalizado. Unos 3.500 puestos de 78 países lucen vacíos bajo réplicas de la Torre Eiffel y el Taj Mahal cubiertas de polvo. Bajo un calor de más de 100 grados Fahrenheit, este desierto de cemento certifica la muerte del turismo masivo seguro en el Golfo. Hoy es solo un páramo repleto de decorados baratos agrietándose bajo un sol implacable. Pero este fracaso no es simplemente una cuestión de dinero. Es la quiebra de una utopía multicultural. En cuanto se rompe la confianza entre potencias, espacios así pierden todo su sentido. Les planteo esta duda final. ¿Hay mayor arrogancia que congelar una pista de esquí a 30 grados Fahrenheit bajo un sol de 104 grados Fahrenheit? Esquí-Dubái consume tanta electricidad como una ciudad pequeña entera. Pero en el conflicto de 2026, con las infraestructuras energéticas amenazadas y el petróleo por las nubes, este sitio se convirtió en una carga financiera absurda. Se prevé que sea el segundo gran símbolo en cerrar oficialmente sus puertas justo después de Global Village. ¿Por qué? Porque fabricar nieve artificial mientras la población teme quedarse sin suministros básicos es una bofetada de ironía en la gestión de riesgos. Unas 24 toneladas. 22 toneladas métricas de nieve artificial se convertirían en 6.000 galones de agua si el sistema de emergencia falla. Imaginad esto. El mantenimiento de la maquinaria alemana se ha triplicado por las sanciones y los riesgos de transporte. El dinero ya no lo puede todo en un momento así. Cerrar Esquí-Dubái no es solo para ahorrar el 8% de la electricidad comercial, es una declaración moral en plena guerra. Las entradas cayeron un 75% y el hielo se está derritiendo literalmente. Esto refleja el colapso del petróleo barato y la paz artificial.
¿Os habéis preguntado alguna vez por qué nos empeñamos en congelar el desierto para luego verlo derretirse al apagarse la luz? Tal vez fuimos demasiado arrogantes al creer que el dinero podía burlar las leyes de la naturaleza. Fijaos en este edificio con forma de ojo gigante. El Museo del Futuro se diseñó para proyectar la visión de los Emiratos Árabes Unidos para 2071, pero ahora lucha por sobrevivir a 2026, mientras el conflicto resuena en la región. Los sueños de inteligencia artificial y hologramas quedaron descartados. El presupuesto para las exposiciones se ha recortado un 40%. ¿Por qué? Porque el 18% del presupuesto nacional se ha destinado a seguridad y defensa. En un mundo en llamas, los proyectos tecnológicos y culturales son lujos desconectados de la realidad. Las visitas han caído un 30%. Los grupos empresariales y educativos internacionales, antes el alma del lugar, han cancelado todos sus viajes. Y lo que es más doloroso, los especialistas internacionales, las mentes que operaban los complejos sistemas interactivos, han empezado a hacer las maletas para marcharse de los Emiratos por los riesgos de seguridad. Como resultado, las exposiciones que antes requerían el mantenimiento constante de socios occidentales, hoy no son más que estructuras de acero sin vida. La fachada de acero decorada con caligrafía árabe, antes inspiradora, se ha convertido ahora en un objetivo visual de gran valor para la propaganda bélica. Para mayo de 2026 se prevé que el museo abra solo 2 días a la semana para existir sobre el papel. Es el tercero en la lista de símbolos en riesgo de apagón para ahorrar energía. La ironía es dolorosa. Un museo sobre el futuro que ya no tiene un futuro a corto plazo para sí mismo. Refleja la fragilidad del poder blando frente al poder duro. ¿Cómo diseñar el futuro cuando el presente se ahoga entre el humo y el fuego? ¿Qué valor real tienen el conocimiento y la tecnología si solo sirven para decorar un mundo que se derrumba y se autodestruye? El futuro puede estar en pausa, pero hay un lugar donde el colapso ya es real, dejando una herida más profunda de lo que jamás podría dejar cualquier torre. Acompañadme a nuestra siguiente parada, el puerto de Jebel Ali. Como el 9º puerto de contenedores del mundo, era la columna vertebral que expandía el imperio de Dubái. Pero para 2026, las zonas de yates turísticos y civiles han sido borradas. Todo el puerto está ahora bajo estricto control militar. Jebel Ali ya no es un glamuroso centro de libre comercio. Se ha transformado en una base logística militar a gran escala. Una colisión de un carguero a unas 40 millas provocó que el tráfico civil cayera un 50% ante el temor a un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Veréis una imagen desoladora. Los amarres de yates antes reservados para barcos multimillonarios ahora acumulan contenedores de ayuda humanitaria y equipamiento de defensa militar. La militarización del puerto ha paralizado el turismo marítimo, disparando un 20% el precio de los bienes de consumo en Gran Bretaña y Europa. Jebel Ali es el último puerto civil, sobre el papel, obligado a cerrar tras convertirse en una fortaleza de supervivencia. Esto demuestra una verdad brutal. El dinero no protege el comercio sin poder militar real. Esta parálisis es el golpe definitivo al modélico sistema económico de Dubái. Si alguna vez creísteis que el lujo podía comprar la estabilidad absoluta, la escena del Centro Financiero Internacional de Dubái, o de IFC, a mediados de 2026, os hará cambiar de opinión. Imaginad un complejo multimillonario que fue la oficina contable del mundo, reducido ahora al silbido del viento cruzando los cristales rotos de torres vacías. Antes del humo negro en la Terminal 3, el centro financiero era un milagro económico, con más de 4.000 empresas bajo la ley inglesa vendiéndose como puente indestructible entre Nueva York y Tokio. ¿Recordáis las promesas de un distrito libre de impuestos, donde los ejecutivos de fondos tomaban martinis tranquilamente después del trabajo? Era el sueño americano recreado sobre la arena, un intento ambicioso de romper con la dependencia del petróleo. Pero parece que olvidaron algo. Una economía no se sostiene solo con renders tridimensionales perfectos. En las finanzas hay una regla de oro. El dinero es sumamente cobarde, y cuando empezaron las amenazas contra las infraestructuras de los servidores, la banca no se quedó a comprobar la eficacia de los misiles Patriot. Así empezó un éxodo silencioso pero veloz de nombres míticos de Wall Street, como Citi o gigantes de la consultoría como Deloitte y PwC, ejecutando a toda prisa las páginas finales de sus planes de evacuación.
cuando las primas de seguros por riesgo político se dispararon un absurdo 500%. Aferrarse a una oficina en Gate Avenue dejó de ser una cuestión de prestigio para convertirse en un error financiero estúpido. Los ejecutivos sabían perfectamente que su reputación y la seguridad de su personal importaban más que una dirección lujosa pero inestable en Dubái. El desplome de la confianza desató consecuencias amargas por las sanciones geopolíticas. La asfixia de capitales internacionales convirtió los símbolos más poderosos en auténticas ruinas. Incluso las tarjetas Centurion de American Express, antes consideradas llaves universales para abrir cualquier puerta, aquí de repente ya no sirven para transacciones transfronterizas. En esta tormenta de fuego, hasta los privilegios más exclusivos han tenido que claudicar ante la cruda realidad de un sistema financiero totalmente congelado. ¿Qué hay más irónico que un restaurante con estrella Michelin sin un solo cliente? El DIFC hoy es el vivo ejemplo de una ciudad fantasma. Mientras los grandes cerebros huían a Singapur o a búnkeres en Zúrich, se llevaban el alma de este centro financiero. Los rascacielos de oficinas de clase A, antes con alquileres astronómicos, afrontan hoy tasas de desocupación récord. La bolsa Nasdaq Dubai ha sufrido un desplome catastrófico en su volumen de negociación, pasando de ser un motor financiero regional a un escenario completamente vacío. Hubo un tiempo en que con unas pocas decenas de millones de dólares en Chase o Goldman Sachs podías comprarte un país entero, o al menos una isla artificial con su forma. Con 300 islas recreando minuciosamente el mapa del mundo, este proyecto fue en su día una declaración de poder absoluto. La humanidad podía rediseñar el mapa del planeta entero si había suficiente dinero disponible. Era un modelo económico basado en el aislamiento de lujo, prometiendo una privacidad inalcanzable, incluso para los mejores resorts de Florida. Pero parece que olvidaron un principio básico de ingeniería marina. La arena nunca se queda quieta. Al militarizarse las aguas de Jebel Ali a principios de 2026, las barcazas de suministros pasaron a ser blancos móviles de alto riesgo. Con el estrecho de Hormuz amenazado, llevar agua potable, alimentos y combustible a estos paraísos flotantes se convirtió en una ecuación económica imposible de resolver. Las prestigiosas constructoras marinas de Países Bajos y Bélgica, los únicos capaces de evitar que estos montones de arena se hundieran rápidamente, retiraron sus dragas para esquivar sanciones y riesgos de seguros. Uno puede tener dinero, pero a estas alturas conseguir que Caterpillar o cualquier otra firma de maquinaria pesada llegue a esas islas es casi imposible. Y las consecuencias están llegando con la brutal claridad de un cubo de agua fría en la cara. Sin el bombeo constante para reponer la arena, el mar reclama lo suyo. Islas valoradas en millones de dólares se están hundiendo, literalmente. ¿Imaginan el pánico de un propietario al ver que su sistema de desalinización millonario falla sin un solo repuesto que pueda llegar hasta allí? Mansiones a medio construir se oxidan bajo el sol abrasador cubiertas de salitre. Lo peor es que ese aislamiento que costó fortunas es hoy una trampa geográfica. En mitad de un conflicto, ¿quién puede garantizar la seguridad de 300 islas dispersas en el mar? Instalar sistemas de defensa aérea en cada porción de arena sería una auténtica locura económica. Los multimillonarios han comprendido al fin que la privacidad total no sirve de nada si no hay una vía de escape o asistencia médica urgente. ¿Recuerdan nombres como Joby Aviation o Archer Aviation? Eran el orgullo de la tecnología de aviación eléctrica de Estados Unidos. Dubái invirtió miles de millones de dólares para atraerlas, transformando zonas exclusivas como Palm Jumeirah en vertipuertos, las terminales del futuro. Proyectaban que para el año 2030, el 25% de los viajes serían autónomos. Cifras asombrosas. Sobre el papel, un imán para quienes soñaban con volar en un taxi sin piloto sobre el desierto. Pero hoy, esa fantasía se está transformando en una enorme deuda tóxica. La realidad golpeó en marzo de 2026 al activarse las sirenas antimisiles. En los círculos militares hay una verdad implacable que todos conocen. Un dron de reparto de Amazon o un taxi aéreo se ven exactamente igual que un dron suicida en el radar. Y siendo sinceros, tiene lógica. ¿Cómo podrían los sistemas Patriot o las baterías antimisiles distinguir entre un ejecutivo que va al DIFC y una amenaza cargada de explosivos hacia la ciudad?
Y el resultado es un silencio sepulcral sobre estos proyectos de miles de millones. Los socios tecnológicos estadounidenses, altamente sensibles al riesgo, se enfrentan ahora a la posibilidad real de perder toda la infraestructura construida. El capital y los cerebros están regresando a lugares con suelos y cielos mucho más estables, como Texas o Singapur. Los envíos con drones de firmas como Tiffany & Company fracasaron de golpe al volver los controles de seguridad terrestre a la inspección manual. La reputación de capital de la innovación que Dubái tardó años en construir se desmorona más rápido que sus islas artificiales. Como estamos viendo, el colapso de un imperio no tiene por qué llegar con una explosión apocalíptica. A veces es solo el clic de los ascensores que dejan de funcionar. La imagen de una pista de hielo artificial derritiéndose por completo, o el silencio ensordecedor en los pasillos de mármol de templos comerciales abandonados por sus fieles. Dubái, en 2026, se mira en un espejo roto. ¿Se ve obligada a elegir o se reinventa como un estado con seguridad real o asume convertirse en el Mohenjo-Daro de la historia? Una ruina magnífica que prueba la arrogancia humana ante la naturaleza y la política. Quizá nos hemos acostumbrado a diseñar utopías sobre la arena, olvidando que el verdadero valor de la prosperidad no se mide por la altura de sus rascacielos, sino por la solidez de los cimientos que pisamos. ¿Elegiríais un piso millonario en la planta 148 sin salida de emergencia? ¿O una vida tranquila pero estable? Dejadnos vuestra opinión. La información de este vídeo se basa en informes de análisis de riesgo, pronósticos económicos y un escenario geopolítico hipotético para 2026. Este contenido está pensado únicamente como referencia a investigación independiente y simulación de escenarios. No aseguramos que estos hechos vayan a ocurrir tal cual, y no nos hacemos responsables de decisiones financieras basadas en este trabajo. Las imágenes y datos se usan para análisis académico y divulgación documental. Gracias por seguir nuestra investigación hasta el final. Nos vemos en el próximo reportaje.